Bueno, buenos días. José Refugio Muñoz de Canacar, Cámara Nacional del Autotransporte de Carga. Licenciado, quisiera retomar eh, la afirmación que usted efectivamente hizo en relación a la gran oportunidad que tenemos como país, pero esas grandes oportunidades se nos pueden ir si no resolvemos en lo interno de manera específica en lo que a nosotros nos corresponde el costo logístico. Desafortunadamente los costos logísticos en nuestro país han venido creciendo básicamente por tres razones. El tema de la inseguridad que adopta en nuestro caso el robo al transporte, que ha venido creciendo de manera importante. La tentación de los gobiernos estatales y los municipales por sobreregular nuestros servicios bajo una política eminentemente recaudatoria. Y el tercer aspecto que tiene que ver con el tema de la facilitación aduanera. Particularmente en el primer caso, logramos que el delito de robo al transporte se convirtiera en un delito de carácter federal. Sin embargo, lo que estamos observando en la práctica es que ese cambio se dio solamente desde el punto de vista administrativo. Hoy, en lugar de presentar las denuncias ante un Ministerio Público del Fuero Común, las tenemos que presentar ante el Ministerio Público Federal, pero no se nota una clara estrategia contundente, coordinada entre los diferentes niveles de gobierno para realmente revertir esta tendencia. Quisiera escuchar su opinión respecto a estos tres aspectos. Muchas gracias. Aquí atrás estaba también, por favor. Gracias, buenos días. Francisco Rosas de Logistic Assistance, asistencia legal en la industria del transporte y la logística, y profesor universitario. En el Tratado de Libre Comercio, ¿verdad?, se sigue negociando el Telecán y ahorita se acaba de aprobar el TPP, lógicamente con la siguiente etapa de aprobación. ¿Qué pasaría si no se aprueba el TPP por el Congreso y Estados Unidos lógicamente voltea a ver ese aspecto del TPP, es decir, Telecán avanza o no avanza, pero qué impacto podría tener si el TPP no se aprueba en el Congreso? Dos, en mis clases yo invito a mis alumnos a que conozcan a los diferentes candidatos y a usted se percibe como un hombre muy transparente, muy de industria, de sector empresarial. Últimamente mis alumnos me dicen, pero ¿qué cambio está teniendo el señor Meade? ¿Por qué ahora se está, manejando a un nivel de los de enfrente, ¿verdad?, con un lenguaje diferente, cuando él es un empresario, él es un líder de desarrollo económico? Esto implica algún cambio. Usted nos presentaba el esquema, ¿no?, de cero al otro. ¿Qué implicaría eso? Y un comentario nada más. En la gráfica que nos presentó de los diferentes países, cómo, si la gente confía o cree en los… ¿Qué pasa con Estados Unidos y qué pasa con, por ejemplo, Alemania y Francia? Gracias. Gracias. ¿Qué tal? Agustín Velázquez, presidente de la Comisión de Propiedad Intelectual de ICC México. Este va a ser mi 20 años que vengo preguntándole, haciendo la misma pregunta a los candidatos. He tenido la oportunidad de verlos en diversas reuniones. El tema de la ciencia y tecnología, el tema del desarrollo tecnológico, Corea, en el 98, cuando fue mi primera visita a Corea, tuve la oportunidad de ver el desarrollo que había, aquí Klaus no me dejará mentir, y ya llevaban ellos como 20 años a marchas forzadas en temas de educación y desarrollo de tecnología. México se ha quedado claramente rezagado porque sé que hay muchos problemas. A Calderón le hice la pregunta y me contestó que entre eso y dar insumos al campo, su gobierno iba a dar insumos al campo, todo el mundo le aplaudió. Entonces sé que no entendió la pregunta. La pregunta es simplemente ¿cuál es el proyecto que se tiene y tiene que ser de largo plazo, obviamente no es sexenal, respecto a la ciencia y tecnología en México?
Recientemente un mexicano ganó, su equipo, el jefe ganó el premio Nobel y tenía un coreano y un mexicano como principales asistentes. Al coreano fueron por ellos los coreanitos y se lo llevaron a Corea, y al mexicano ni siquiera le mandaron una felicitación de parte del presidente en este sexenio. Entonces, ¿cuál es la importancia que se le va a dar? Esa sería mi pregunta, después de hacerla durante 20 años. Adelante. El planteamiento que hace Canacar es muy valioso y nos regresa a la mejor defensa que tenemos en materia del tratado. Buena parte del mundo comercia con Estados Unidos sin tratado. De hecho, los socios comerciales europeos, japoneses y chinos no tienen tratado de libre comercio respecto del cual comerciar con Estados Unidos. Nosotros mismos comerciamos con Estados Unidos más o menos el 20% de nuestro comercio sin tratado. Eso quiere decir que la ventaja fundamental para poder ser exitosos desde el punto de vista comercial sí son los tratados, pero es sobre todo el desarrollo logístico. Y el desarrollo logístico tiene dos impactos. Tiene el impacto en materia de competitividad internacional, pero tiene un segundo impacto muy importante que tiene que ver con el tema de pobreza. Al final del día, la pobreza en su definición más estricta es cuando alguien no tiene suficiente dinero para poder comprar una canasta básica. Puede uno definir de diferente manera cuál es esa canasta básica, cuál debe ser su contenido, podemos escoger diferentes canastas, pero al final del día hay un tema liso y llano de si te alcanza o no para cumplir la canasta en la que nos hubiéramos puesto de acuerdo. Ahora, el precio de esa canasta depende de la logística y de la organización industrial de cada uno de esos sectores. Y en México hay enormes áreas de oportunidad en términos de mejorar el acceso por la vía del comercio y por la vía de la logística. Apunto a un par de ejemplos en cada caso. México es de los pocos países del mundo en donde podemos hablar de si subió el precio de la manzana. Si nosotros vamos a Guatemala o Estados Unidos y preguntamos cuál es el precio de la manzana, pues nos van a ver como si estuviéramos locos. Pues en Estados Unidos y en Guatemala y en Nicaragua hay las manzanas. Se comercian 30 o 40 diferentes manzanas en cada uno de los supermercados. En México comerciamos 2 o 3 variedades, punto. Y eso quiere decir que en México sí podemos hablar de qué pasó con el precio de la manzana. Eso apunta a que desde el punto de vista comercial, pues mucho tenemos que hacer en términos de poder aprovechar esa red comercial y esa logística para mejorar el acceso en precios. Pongo un par de ejemplos más. México es el único país latinoamericano que no consume la cebolla holandesa por razones fitosanitarias. Nuestra cebolla es más cara. México es más cara la papa mexicana puesta en México que la papa americana puesta en México, y tampoco la consumimos. En México tenemos restricciones fitosanitarias para comerciar el tomate español. Bueno, eso pone de relieve que en comercio vinculado estrictamente a pobreza hay enormes áreas de oportunidad. Y el comercio interno y el comercio externo vinculado a precios y a competitividad también ofrece enormes áreas de oportunidad. Si nos queremos posicionar como una plataforma logística global, con el impacto que tendría también en lo interno, tenemos que hacer varias cosas que si hiciéramos, la verdad es que nos permitirían ver nuestro entorno internacional más tranquilo. Y eso va por simplificar trámites, va por potenciar recintos fiscalizados y tener ventanillas únicas, pasa por tener mejores carreteras y servicios de autotransporte, pasa por mejorar los aeropuertos y la carga aérea. Pongo un ejemplo. Todo mundo acá que es de Jalisco está consciente que tenemos atorada la segunda pista del aeropuerto de Jalisco desde hace 6 años. Y peor, se está discutiendo si de veras el Valle Metropolitano necesita o no un nuevo aeropuerto, que es una discusión pues que se antoja franca y absolutamente absurda. Y tenemos, ya Basares le tocó inaugurarlo, el primer cruce ferroviario en 100 años entre la frontera. Quiere decir que desde el punto de vista logístico nos falta mucho. Tenemos que desarrollar nuevos proyectos logísticos, voltear a ver a Centroamérica y ampliar la infraestructura de cruces fronterizos y ampliarlos de manera coordinada. Tenemos relativamente pocos cruces fronterizos en Estados Unidos y pocos como lo son
ninguno lo desarrollamos juntos. Tenemos cruces fronterizos que terminamos del lado mexicano y que no encuentran una carretera a la que desembocar en el lado americano. Y cruces en el lado americano que no encuentran un predio en el cual desarrollar la infraestructura logística del lado mexicano. Tenemos que mejorar regulatoriamente en general en todos los estados y aprovechar herramientas digitales para que nos conozcamos mejor. Pero nuestra agenda logística es una agenda importante que pasa por todo eso, que pasa por seguridad y que pone de relieve lo importante de lo que aquí hablamos. Tenemos que avanzar en las dos cosas, mejores policías y mejores ministerios públicos que hablen el mismo idioma. Si hablamos el mismo idioma como en secuestro o como en robo a transporte, pero no tenemos policías y ministerios públicos homologados, nos quedamos cortos. Y si tenemos ministerios públicos y policías homologados, pero no hablamos el mismo idioma, nos quedamos cortos también. ¿Qué debíamos de hacer? Pues hablar el mismo idioma, por lo menos en los 10, 15 delitos que más nos preocupan, y entonces avanzar en policías y ministerios públicos homologados que le den sentido de escala, sobre todo en delitos como robo a automóviles o robo a transporte de carga, pues que tienen por naturaleza, por eje central, pues el tema de la movilidad. El TPP es interesante en varios sentidos. Es interesante como una apuesta de futuro, en el sentido de que si volvemos a encontrar en Estados Unidos en un futuro cercano una posición bastante más razonable en materia de libre comercio, el TPP sin Estados Unidos es importante, pero el TPP con Estados Unidos sí le da una mejora importante, significativa, a la calidad de las normas que regirían nuestro comercio internacional. Desde mi perspectiva, a México estratégicamente sí le convendría que el TPP-11 se aprobara. Por sí mismo, por las ventajas de acceso que el TPP-11 nos implica, especialmente en países como Japón, pero además como una apuesta estratégica de que Estados Unidos eventualmente regrese al entorno comercial y vea en el TPP una buena plataforma de aterrizaje. Y un par de matices. Sí, de los candidatos, el único que no es empresarial soy yo. Yo nunca he hecho empresa de ningún tipo. He buscado ayudar a que ustedes hagan empresa. Y he buscado hacerlo no solamente con un lenguaje y con un discurso, sino con políticas públicas que ayuden a que al país le vaya mejor. Pero sí, efectivamente pasa una cosa muy rara cuando uno es candidato. Yo fui 5 veces secretario de Estado y cuando resulté candidato, pues llegaron todos los asesores de imagen y me dijeron, oye, fíjate que no pronuncias la E, hablas como fresa, te vistes fatal, no sabes cómo caminar, te sientas chueco. Alguna altura le dije, bueno, algo he de hacer bien porque ya fui 5 veces secretario de Estado. Después de haber dicho todo eso, pues todo el mundo te sugiere que hagas cosas distintas y ha sido bien difícil encontrar tono, modo y circunstancia ya de candidato. Y después de todo eso, pues la conclusión a la que llego es, si siendo como soy, fui 5 veces secretario, pues siendo como soy, voy a acabar ganando la candidatura. No, la candidatura voy a acabar ganando la elección en julio. Y en términos de lo que planteaba Agustín, yo creo que se tienen que hacer 2 o 3 cosas y reconocer 2 o 3 retos. Y pongo en perspectiva algo que me llama poderosamente la atención. Nosotros hemos puesto al centro de nuestra agenda hacer de México capital mundial de talento. Eso implica replatación y retención de talento. Pero pongo en perspectiva porque me llama la atención el tamaño del reto y lo pongo en perspectiva también porque me llama la atención cómo hemos evolucionado. ¿Cuánta gente aquí ya había nacido para 1960? María Fernanda no, porque ella nació como hasta los 85 o por ahí, ¿no? Pero de antes de los 60. ¡Ah, Dios! Bueno, en 1960 el 35% de la población no sabía leer y escribir. En 1960 solamente 1 de cada 5 mexicanos había terminado la primaria. En 1960 solamente el 5% de la población había terminado la secundaria. Y en 1960 solo el 2% de la población había terminado la preparatoria. Eso quiere decir que desde el punto de vista de ciencia y tecnología tenemos 2 Méxicos y tenemos 2 retos. Esos números han mejorado mucho y nos obliga a cuidar flujo y saldo. Y nos obliga una política diferenciada que tiene que ver con ciencia y tecnología en los 2 niveles. Hay 48 millones de adultos de 18 años o más en México que no terminaron la preparatoria. Ellos van a vivir 5 años menos que los que sí la terminaron. Van a ganar 41% menos.
Si yo veo la pobreza extrema, 9 de cada 10 de quienes están en pobreza extrema en México no terminaron la preparatoria. 7 de cada 10 no tienen seguridad social y 8 de cada 10 habitan en una vivienda que no tiene servicios básicos. Del otro lado, hay 34 millones que sí terminaron la preparatoria. Para ellos el tema no es acceso, es calidad en el acceso. Es retención y potenciar talento. Y eso pasa por acceso a Internet, pasa por inglés, pasa por mejores elementos en ciencia, lectura y matemáticas. Estos mexicanos son tan buenos como los mejores. Estos mexicanos que han superado enormes retos. Y pongo un ejemplo. Ricardo era de la comunidad de La Mina en Tuxtepec, en Oaxaca. En su comunidad no tenían preescolar. Tuvo que desplazarse para ir a una primaria. No tenía para el transporte. Tuvo que hacer una colecta entre su comunidad para poder pagar su examen de admisión y vivir de diferentes apoyos para mantenerse y poder acceder a una vivienda. No hablaba inglés y va a ser el primer mexicano de origen indígena en terminar su doctorado en MIT. Bueno, esas historias debieran ser muchas, con un matiz. No deberían de pasar por no tener preescolar, por no tener primaria, por no tener acompañamiento y no tener becas. En esta administración hicimos un esfuerzo bien relevante para mejorar presupuestalmente el acceso que le damos a ciencia y tecnología con 2 niveles. Primero, la ciencia de investigación básica, la que hoy no sabemos para qué va a servir, pero que si no estimulamos no vamos a ser parte de los circuitos de diálogo que en el mundo se tienen sobre ciencia. Y la ciencia y tecnología aplicada, que para México es especialmente relevante, y en las dos nos quedamos cortos. Pero lo que llama más la atención en el caso de México, reconociendo de entrada que le dedicamos pocos recursos presupuestales, a pesar del esfuerzo que se hizo, seguimos lejos del 1% que se plantea como beca, es que por peso gastado tenemos muy poquitos resultados. Por peso gastado publicamos poco en journals, especialmente en inglés. Por peso gastado tenemos pocas patentes. Por peso gastado tenemos pocos resultados en términos de consorcios de investigación. Entonces, la ciencia y tecnología exige 2 esfuerzos. Sí exige un esfuerzo presupuestal, pero también exige un esfuerzo arquitectónico en términos de que por peso gastado logremos mejores resultados. Eso pasa por consolidar circuitos de diálogo entre nuestra academia y la del resto del mundo, entre nuestra academia y el sector empresarial, entre nuestra academia que hable consigo mismo, porque hacemos pocas investigaciones compartidas, en una academia que resulte en mayores patentes, en una academia que resulte en mayores elementos que tengan posibilidad de explotarse en lo comercial sin descuidar la ciencia básica. Nosotros hemos planteado al centro de nuestra plataforma sí un esfuerzo presupuestal, pero también un esfuerzo de mejor arquitectura que, dado el sacrificio presupuestal, permita que México sea parte de esta evolución en ciencia y tecnología, con un elemento bien interesante. No hay un solo tema en ciencia y tecnología donde no hay un mexicano participando. Si queremos hablar de neuroplasticidad en el cerebro de una persona adulta, allá hay un mexicano participando. Si queremos hablar en detección de enfermedades con tecnología, la que fuera, la de los brazos, en el caso del cáncer de mama, allá hay un mexicano en frontera. No hay un solo debate de ciencia y tecnología en donde México no tenga a alguien en la mesa. El chiste es cómo lo hacemos para traer ese circuito de innovación a México y en beneficio de México, y eso es algo lo que tenemos también que hacer.